Las alarmas llegaron primero como un susurro. No el tipo de ruido que desata el pánico, sino el zumbido grave de sistemas detectando algo mucho más allá de la órbita terrestre. Yo estaba en el puente de mando del fuerte Armstrong, el puesto militar tallado en el polvo gris de la luna. Mi nombre no importa mucho. La historia no recordará a hombres como yo. Recordará lo que hicimos. La pantalla brillaba con marcadores rojos, y aparecían más con cada segundo. Al principio, los analistas pensaron que era un fallo técnico. Un enjambre de puntos como ese no ocurría. No en nuestro rincón de la galaxia. Pero entonces las cifras se estabilizaron, y todos los ojos en ese puente se quedaron en silencio sepulcral. Una flota imperial. Cientos de naves. Su firma delataba ingeniería alienígena, transportes masivos, acorazados blindados y oleada tras oleada de naves de escolta. Tuvieron la arrogancia de marchar directamente a nuestro sistema como si fuera suyo. La sala se sintió más fría. Podía ver el reflejo de los rostros de los hombres contra el cristal, pálidos, rígidos, con las mandíbulas apretadas. La mayoría de nosotros había oído las historias. Imperios extendiéndose por las estrellas, despojando mundos, convirtiendo especies enteras en esclavos o polvo. Siempre nos preguntamos cuándo sería nuestro turno. Bueno, ahora teníamos la respuesta. La orden llegó rápido. Preparar la red de defensa de la Tierra. Las ciudades guardaron silencio. Se ordenó a las familias que fueran a los subterráneos. Cada arma que habíamos construido, cada proyecto secreto que había estado oculto durante décadas se estaba encendiendo a la vez. La humanidad se había estado preparando, lo admitiéramos en voz alta o no. El Imperio envió una transmisión antes de cruzar la órbita de Júpiter. No era una advertencia. Ni siquiera era una negociación, solo un mensaje frío traducido a nuestra lengua por sus máquinas. La Tierra es reclamada por el trono imperial. Entregarán sus armas, sus recursos y su gente. La resistencia significará la extinción. Recuerdo el silencio después de que se reprodujera en el puente. Ninguno de nosotros habló porque en el fondo lo sabíamos. No estaban alardeando. Esto no era una incursión. Esto era aniquilación. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber adivinado, era que la Tierra no era el remanso primitivo que pensaban. Para cuando cruzaron Marte, nuestras flotas estaban esperando. Los destructores clase Égida se alzaron desde la órbita como espadas desenvainadas con ira. Masivos cañones orbitales, disfrazados durante décadas como antenas de comunicación, pivotaron hacia el vacío. Y abajo, los proyectos secretos ocultos, del tipo que ni la mayoría de los gobiernos admitían que existían, se estaban moviendo a posiciones de disparo. Cuando la vanguardia del Imperio rompió la formación y avanzó, me preparé para el caos habitual de la guerra. Intercambios de largo alcance, desgaste brutal, batallas lentas y demoledoras. Pero lo que sucedió no fue una batalla. Fue una masacre. La primera oleada de armas humanas disparó en silencio. Sin destellos dramáticos, sin llamaradas cinematográficas, solo destrucción instantánea y cegadora. Sus naves principales se desvanecieron en ráfagas de luz blanca, arrugadas como papel aplastado en un puño. No dañadas, no inutilizadas, desaparecidas. En un segundo, el Imperio tenía una flota. Al siguiente, tenían escombros. Nunca olvidaré la expresión en el rostro del comandante Holt. Era un hombre duro, del tipo que no se inmutaba cuando los hombres gritaban o se quemaban. Pero cuando vio la transmisión, naves alienígenas explotando más rápido de lo que los sensores podían rastrear. Sus labios se separaron ligeramente, como si no pudiera creer lo que veían sus propios ojos. El Imperio había venido con arrogancia. Pensaron que traían fuego a hombres de las cavernas. En cambio, fueron borrados antes de que entendieran las reglas del combate. Segundos. Eso fue todo lo que tomó. Desde la superficie de la Tierra, miles de millones de ojos observaron en directo cómo la invencible armada de los mayores conquistadores de la galaxia se convertía en nada más que chispas en el vacío. Los niños vitoreaban. Los ancianos lloraban. Por primera vez en la historia, la humanidad no era la presa. Éramos los cazadores. Pero aquí está la verdad que a nadie le gusta admitir.
Una victoria tan rápida no se siente limpia. No se siente heroica. Se siente como algo más oscuro, como si hubiéramos desatado un monstruo que había estado esperando dentro de nosotros todo el tiempo. Porque mientras los restos flotaban en silencio, cada hombre en ese puente de mando sabía lo mismo. Si podíamos hacerles eso en segundos, entonces, ¿qué nos impedía hacérselo a cualquiera? Y fue entonces cuando la guerra comenzó de verdad. Los restos flotaban en silencio. Trozos de naves que una vez transportaron a decenas de miles de soldados imperiales ahora flotaban como metralla ardiente sobre el lienzo negro del espacio. Permanecí junto al cristal del puente de mando, con el casco bajo el brazo, observando las chispas parpadear en el vacío como estrellas moribundas. No hubo vítores en la sala. Los hombres estaban demasiado aturdidos para emitir un sonido. Habían esperado una batalla, quizás incluso una lucha desesperada que dejara a la tierra ensangrentada pero aún respirando. Lo que obtuvieron fue una masacre tan unilateral que parecía antinatural. El silencio se rompió cuando la voz del comandante Holt resonó en el puente. «Confírmenlo», ladró. Su tono era áspero, pero debajo de él, oí la incredulidad. «Confirmado», susurró uno de los analistas, casi como si decirlo demasiado alto pudiera deshacer el milagro. «La flota imperial ha desaparecido». Las palabras se hundieron en mí como un peso. Desaparecido. Una armada entera. Cientos de naves, decenas de miles de vidas borradas en segundos. Debería haber sentido alivio, quizás incluso orgullo. En cambio, se me revolvió el estómago. Se suponía que la guerra no debía ser así de limpia. Para cuando enviamos la señal de vía libre a la Tierra, el planeta ya estaba en caos. Los noticieros se iluminaron con palabras como victoria, imposible, retribución divina. Los presentadores lloraban en directo, agarrando micrófonos con manos temblorosas. Los niños corrían a las calles, ondeando pancartas que ni siquiera entendían. Cada nación lo declaró como prueba de su propia previsión, afirmando que sus líderes habían sabido que la Tierra estaba destinada a alzarse. Pero yo lo vi de otra manera. Cuando miré el campo de escombros, no vi el destino. Vi miedo. No el nuestro, el suyo. En algún lugar ahí fuera, a través de las estrellas, el imperio tenía ojos en esta flota. Estaban esperando un informe que nunca llegaría. Y cuando el silencio respondiera, ¿qué pensarían? Habían enviado su armada para aniquilar un mundo advenedizo, de la misma manera que lo habían hecho con una docena de otros. En cambio, su flota había sido masacrada antes de que pudieran disparar un solo tiro. Ningún imperio acepta ese tipo de humillación en silencio. Nos interrogaron durante horas. Cada oficial, cada técnico, cada soldado. Los altos mandos querían cada detalle. Qué tan rápido dispararon las armas, qué resistencia ofrecieron las naves, cómo se dispersaron los escombros, incluso las firmas de calor dejadas en los restos. Lo llamaron recopilación de inteligencia. Para mí, se sentía como hombres aferrándose a los bordes de algo que no entendían del todo. Porque aquí está la verdad. La mayoría de nosotros no tenía idea de lo que acabábamos de usar. O, nos habíamos entrenado. Claro, nos habían informado sobre tecnologías defensivas, pero la realidad de lo que esas armas hacían. Ningún entrenamiento nos preparó para eso. No eran misiles. No eran láseres. Eran algo más antiguo, algo enterrado tan profundamente en los proyectos secretos que incluso nuestros comandantes hablaban de ellos como mitos. Ráfagas de singularidad dirigida. Los oficiales técnicos los llamaban campos de cizalladura cuántica. Palabras que sonaban más a magia oscura que a ciencia. Todo lo que sabía era esto. El imperio nos había subestimado. Y el precio que pagaron no fue solo la derrota. Fue la humillación. Y la humillación engendra ira. Las semanas que siguieron se sintieron más extrañas que la batalla misma. En la tierra, las naciones se unieron de una manera que nunca antes había visto. Las divisiones habituales, políticas, religiosas, culturales, se desdibujaron hasta la nada. Cada hombre y mujer caminaba con el pecho más alto, la voz más fuerte. Por una vez, la humanidad no era la desvalida. Éramos los superdepredadores, y la galaxia acababa de aprenderlo por las malas.
Pero la unidad construida sobre sangre es frágil. Algunas personas querían venganza. Decían que debíamos atacar primero, antes de que el imperio reuniera sus fuerzas. Otros predicaban la contención, advirtiendo que nuestras armas milagrosas podrían no salvarnos 2 veces. Las manifestaciones callejeras se volvieron violentas. Vi imágenes de civiles cantando por la guerra, con los puños en alto, sus ojos ardiendo con el tipo de celo que usualmente veía en los soldados. Me inquietaba. Cuanto más veía, más sentía que la tierra se había embriagado de su propio poder. Y entonces llegaron las transmisiones, no desde la tierra, desde ahí fuera. La primera transmisión interrumpió todas las frecuencias a la vez, secuestrando satélites y mezclando señales. La voz era alienígena, aguda y mecánica, pero las palabras llegaron claras en nuestro idioma. No son presas. No son ganado. Son una amenaza. El mensaje se repitió en todos los canales una y otra vez durante horas. Luego se detuvo. Una semana después, llegó otra transmisión. Esta vez, no eran solo palabras. Era una imagen. Una ciudad en llamas bajo cielos alienígenas. Cráteres llenos de ceniza y hueso. Una advertencia. El imperio estaba dando un ejemplo con alguien más. No podían tocar la tierra todavía, pero podían aplastar a otros para demostrar que aún mantenían el dominio. Mundos de los que ni siquiera habíamos oído hablar estaban siendo borrados solo para enviarnos un mensaje. Su victoria no cambia nada. Pero en el fondo, cada hombre de uniforme sabía que lo había cambiado todo. Recuerdo la primera vez que me enviaron de regreso a la tierra después de la batalla. Caminé por las calles de Nueva York, las luces de neón brillando contra las torres de cristal, multitudes llenando cada rincón. A primera vista, parecía la misma ciudad que había dejado. Pero los ojos eran diferentes. La gente ya no miraba al cielo con miedo. Lo miraban con hambre. Las vallas publicitarias gritaban eslóganes: la tierra primero. La humanidad por encima de todo. Las estrellas nos pertenecen. Las estaciones de reclutamiento se desbordaban. Muchachos que una vez soñaron con la universidad ahora soñaban con naves estelares. Me di cuenta entonces. Esto ya no era solo defensa. Habíamos probado la sangre. Habíamos visto lo que podíamos hacer. Y ahora la galaxia no era lo suficientemente grande para la contención. El comandante Holt lo expresó mejor durante una reunión a puerta cerrada. Se puso de pie a la cabeza de la mesa, su voz firme, sus ojos ardientes. Señores, el imperio vino a enseñarnos el miedo. En cambio, les hemos enseñado el terror. Eso significa una cosa. Volverán. Y cuando lo hagan, no solo mantendremos la línea. La empujaremos. La mitad de la sala vitoreó. La otra mitad se sentó en silencio. Yo estaba en la segunda mitad porque no podía dejar de pensar en los rostros que nunca veríamos. Las tripulaciones de esas naves, los soldados que nunca tuvieron la oportunidad de entender por qué morían. ¿Eran monstruos? Quizás. Pero también eran hombres siguiendo órdenes, igual que nosotros. La guerra despoja a tu enemigo de su humanidad. Pero cuando aniquilas a miles en segundos, tienes que preguntarte, ¿qué te están arrancando a ti? La reacción de la galaxia llegó en oleadas. Algunas especies nos celebraron. Interceptamos transmisiones de sistemas mucho más allá del control imperial. Civilizaciones más pequeñas vitoreando en sus lenguas nativas, llamando a la tierra su salvadora. Para ellos, ya no éramos humanos. Éramos gigantes que habían matado a lo imbatible. Pero los aliados hechos por miedo son frágiles. Nos querían lo suficientemente fuertes para luchar por ellos, pero no lo suficientemente fuertes para gobernarlos. Ya veía crecer la desconfianza en sus palabras. Otras civilizaciones nos odiaron al instante. No porque amaran al imperio, sino porque vieron la verdad. Si los humanos podían borrar una flota en segundos, entonces no éramos solo otra especie. Éramos una amenaza para todos. Y el imperio guardó silencio. Esa fue la parte más aterradora. Sin declaraciones de venganza, sin amenazas, sin transmisiones, solo silencio, lo que significaba que estaban planeando. Y si las historias eran ciertas sobre sus ejércitos interminables, sus siglos de conquista,
Entonces el silencio era peor que cualquier amenaza. Las noches en la Tierra se volvieron inquietas para mí. Me quedaba despierto en mi litera, mirando el techo, reviviendo esos segundos una y otra vez. Naves desvaneciéndose como humo. Hombres muriendo sin siquiera saber por qué. Me decía a mí mismo que se lo merecían, que habían venido a quemar nuestro mundo. Pero una parte de mí se preguntaba, ¿habíamos desatado algo que no podíamos controlar? Una vez, después de una reunión tardía, encontré a Holt solo en la cámara de observación. Estaba mirando la Tierra, el brillo azul iluminando su rostro lleno de cicatrices. «Usted tampoco duerme, ¿verdad?», pregunté. No respondió al principio. Luego dijo, «¿Sabes por qué perdieron tan rápido?». Me quedé en silencio. «No son solo las armas», murmuró. «Es que estábamos listos para usarlas». ¿Crees que el Imperio alguna vez creyó que dispararíamos algo así? No, pensaron que los humanos eran demasiado sentimentales, demasiado blandos. Nunca entendieron lo que la desesperación le hace a una especie. Se giró y me miró. Esa es nuestra fuerza, pero también es lo que nos condenará. Luego salió, dejándome con sus palabras resonando en mi cabeza. Las semanas se convirtieron en meses. La Tierra construyó flotas más rápido de lo que creía posible. Astilleros enteros surgiendo en órbita, produciendo máquinas de guerra pintadas con nuestras banderas. La llamada a soldados nunca se detuvo. Los hombres hacían fila en masa, desesperados por ser parte de la gran cruzada a las estrellas. La propaganda lo pintaba como el destino, la humanidad ascendente. Pero yo lo veía por lo que era. Miedo disfrazado de orgullo. Sabíamos que el Imperio regresaría, y cada hombre quería creer que estaría listo cuando sucediera. Seguía diciéndome que luchaba por la Tierra, por la supervivencia. Pero en el fondo, empecé a preguntarme, ¿y si la supervivencia ya no era el objetivo? ¿Y si la conquista ya se había arraigado en nosotros? Cuando cerraba los ojos, no veía la victoria. Veía los restos, chispas en el vacío, flotando en silencio. Fantasmas de hombres que se creían invencibles, borrados antes de que pudieran siquiera gritar. Y en algún lugar en la oscuridad, sus hermanos venían, no a invadir, a vengar. Y yo ya no estaba seguro de si estábamos listos para el tipo de guerra que estaba a punto de comenzar. El silencio finalmente se rompió. No llegó como un mensaje esta vez. Ningún gran anuncio del Imperio declarando su intención. Llegó en forma de gritos transmitidos a través del vacío. La primera señal que interceptamos no era para nosotros. Era una baliza de socorro de una colonia en el sistema Vega, uno de los puestos lejanos que durante mucho tiempo habían reclamado independencia de la política terrestre. Los habíamos ignorado durante décadas. Ahora sus voces llegaban a través de los altavoces, frenéticas y ahogadas por la estática. Están aquí, ardiendo. Dios nos ayude. Luego, nada más que estática. La sala en el fuerte Armstrong se heló. Los analistas lo reprodujeron, tratando de estabilizar la señal, pero la verdad era clara. El Imperio había regresado. No a la Tierra. No, todavía no. Estaban abriéndose paso a través de los sistemas exteriores, castigando a cualquiera que se atreviera a inspirarse en nuestra victoria. Era un mensaje escrito con sangre. Miren lo que pasa cuando se resisten. El comandante Holt estaba de pie a la cabeza de la sala, con los puños apretados sobre la mesa. No nos atacan directamente porque tienen miedo, dijo. Miedo de lo que les haremos, pero desangrarán la galaxia a nuestro alrededor hasta que estemos solos. Y entonces llegaron las palabras que había estado temiendo. No podemos esperar a que vengan. Les llevaremos la lucha a ellos. Las semanas que siguieron se convirtieron en una tormenta de preparación. La órbita de la Tierra se transformó en algo monstruoso. Astillos ardiendo con actividad día y noche. Transportes masivos flotando como leviatanes oscuros sobre la atmósfera. Enjambres de destructores circulando como tiburones. Fui asignado al Resolute, un buque de guerra tan nuevo que la pintura de su casco todavía olía a químicos. Era un depredador, erizado de armamento, sus corredores llenos de hombres cuyos ojos ardían con partes iguales de orgullo y miedo.
La maquinaria de propaganda ya nos había tildado de héroes incluso antes de que zarpáramos. Los noticieros mostraban imágenes de nuestro entrenamiento mezcladas con música dramática y titulares como La Tierra contraataca. Las familias lloraban al ver a sus hijos y hermanos marchar hacia las naves, saludando como si fuéramos a un desfile en lugar de a un matadero. Yo no saludé. No pude. Cada noche antes del toque de queda, yacía despierto mirando el techo de metal, preguntándome si el imperio nos estaba observando en ese mismo momento. Si se estaban riendo de cuán ansiosos estábamos por arrojarnos a su fuego. Pero las palabras de Holt resonaban en mi cráneo. La desesperación es nuestra fuerza. Así que zarpamos. El vacío nos tragó. Los motores del Resolute ardieron blancos mientras dejábamos la tierra atrás. El orbe azul encogiéndose hasta la nada. Para muchos de los hombres, era la primera vez que salían de casa. Se pararon en el puente de observación, presionando las manos contra el cristal, susurrando promesas silenciosas al mundo que quizás nunca volverían a ver. Yo no me uní a ellos. Me quedé en mi puesto, ejecutando diagnósticos, revisando sistemas que ya sabía que estaban bien. Cualquier cosa para no pensar en lo que nos esperaba. El primer enfrentamiento ocurrió cerca de las ruinas de Vega. Lo que una vez fue una próspera colonia era ahora un cementerio. La superficie del planeta brillaba con cicatrices recientes. Ciudades enteras derretidas en vidrio. La órbita estaba llena de restos. Humanos, alienígenas, ambos. Y esperándonos entre las ruinas había naves imperiales. No la flota masiva que habíamos borrado cerca de la Tierra. No, estos eran destacamentos más pequeños, partidas de exploración destinadas a eliminar supervivientes y sembrar el terror. Pero incluso sus naves más pequeñas empequeñecían a la mayoría de las nuestras. Su diseño era elegante en su crueldad. Cascos negros que parecían absorber la luz de las estrellas, armas brillando con un pulso rojo enfermizo. Por un momento, mirándolos a través del cristal, sentí que el viejo miedo regresaba. Estos eran depredadores, cazadores que habían gobernado las estrellas mucho antes de que nos atreviéramos a salir de nuestra atmósfera. Y entonces llegó la orden. Atacar. La primera salva estalló como un trueno. Nuestros cañones rugieron, y por un breve momento, pensé que repetiríamos el milagro de la Tierra. Las naves imperiales se iluminaron, sus escudos agrietándose bajo la furia de armas que no esperaban que empuñáramos. Dos de sus escoltas explotaron instantáneamente, destrozados por campos de cizalladura cuántica. Los vítores llenaron el puente. Los hombres golpeaban las consolas con los puños, las voces se alzaban en triunfo. Pero no duró, porque esta vez el imperio respondió al fuego. El primer impacto golpeó al Resolute como un martillo. La nave se estremeció, las luces parpadearon, las alarmas aullaron. Fui arrojado contra la consola, el aliento arrancado de mis pulmones. Cuando levanté la vista, la mitad del puente ya estaba cubierta de humo, chispas lloviendo desde el techo. «Escudos al 60%», gritó alguien. «Devuelvan el fuego». La voz de Holt retumbó, tranquila como el hierro. Disparamos de nuevo. Dos naves imperiales más se desmoronaron bajo nuestros cañones, pero el resto avanzó, implacable. Sus armas cortaron nuestra flota como guadañas a través del trigo. Vi como el Endeavour, una nave hermana, recibía un impacto directo. Un segundo estaba allí, sus cañones ardiendo. Al siguiente, no era más que una nube de escombros fundidos. Los hombres gritaron, no de miedo, sino de rabia. Cada pérdida solo los hacía luchar más duro. Sus manos volando sobre los controles, sus voces roncas mientras gritaban coordenadas y soluciones de disparo. Ya no solo nos defendíamos. Buscábamos sangre. Y de alguna manera, a través del caos, ganamos. Una por una, las naves imperiales cayeron hasta que la última de ellas explotó en silencio. El campo de batalla quedó en calma. Nada más que restos a la deriva y el pesado sonido de los hombres recuperando el aliento. Habíamos sobrevivido. Pero no habían sido segundos esta vez. Había sido sangre y fuego. Hombres muriendo por cientos. Y me di cuenta entonces de que el milagro de la Tierra no se iba a repetir. El imperio había aprendido. Después de la batalla,
Holt nos reunió en la sala de guerra. Su rostro estaba pálido, surcado por el agotamiento, pero su voz era firme. Hoy nos desangraron. No lo suficiente para detenernos, pero sí para advertirnos. El imperio no nos subestimará de nuevo. Miró alrededor de la sala, su mirada ardiendo en cada uno de nosotros. Eso significa una cosa. A partir de aquí, solo empeorará. Sus palabras sonaron ciertas. En las semanas que siguieron, nos adentramos más en el espacio en disputa. Cada batalla fue más sangrienta que la anterior. A veces ganábamos. A veces apenas escapábamos con la mitad de nuestra flota intacta. El imperio luchaba como una bestia herida. Acorralado, furioso, desesperado por recordar a la galaxia por qué gobernaban. Y mientras tanto, la gente de la Tierra observaba desde sus pantallas, vitoreando como si esto fuera un deporte. Veían las victorias, no las pérdidas. Veían los titulares, no los gritos de hombres quemándose vivos en corredores reventados. Para ellos, éramos héroes. Para mí, moríamos más lentamente que los demás. Una noche, después de un brutal enfrentamiento cerca del cinturón de Orión, me encontré solo en la cámara de observación. Las estrellas se extendían infinitas ante mí, pero todo lo que veía eran fantasmas, campos de escombros, naves destrozadas, hombres flotando en el vacío. Holt se unió a mí, en silencio al principio. Se paró a mi lado, las manos entrelazadas detrás de la espalda, los ojos fijos en las mismas estrellas. No se detendrán, dije finalmente. Mi voz era ronca. No importa cuántos matemos, seguirán viniendo. Lo harán, asintió. Luego añadió, pero nosotros también. Me volví hacia él. ¿A qué costo? ¿Cuántos hombres enterramos antes de que termine? Me sostuvo la mirada, sus ojos duros como el acero. Todos ellos si es lo que hace falta. ¿Crees que el imperio dudaría en reducir la tierra a cenizas? No, lo harían en un instante. Y si queremos sobrevivir, tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo. Sus palabras me helaron. No porque estuvieran equivocadas, sino porque eran ciertas. La guerra no se trataba de honor. No se trataba de orgullo. Se trataba de supervivencia, y la supervivencia exigía sacrificio. Y en el fondo, sabía lo que Holt realmente estaba diciendo. Si la humanidad quería vivir, tendríamos que convertirnos en aquello contra lo que luchábamos. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto en mi litera, escuchando la nave gemir a mi alrededor, hombres roncando de agotamiento. Y pensé en la tierra, en la gente que nos animaba. Ciegos a la sangre que compraba su orgullo. Pensé en el imperio, en el silencio antes de la tormenta, en la fría rabia que seguramente ardía en sus corazones. Y pensé en mí mismo, un soldado atrapado entre la supervivencia y la moralidad, mirando hacia un vacío que no ofrecía respuestas. La guerra no solo se avecinaba. Estaba aquí. Y ya estábamos perdiendo pedazos de nosotros mismos con cada batalla que librábamos. Porque no importaba quién ganara al final, una verdad se hacía más clara con cada día que pasaba. La humanidad ya no luchaba por sobrevivir. Luchábamos por dominar, y no estaba seguro de que quedara algo de nosotros cuando la guerra terminara. La guerra dejó de sentirse como batallas y comenzó a sentirse como tormentas. Llegaban sin previo aviso, tragándose flotas en la oscuridad, dispersando naves como hojas al viento. El imperio ya no enviaba destacamentos de exploración. Estaban trayendo todo su peso. Lo vimos primero en Riel. El Resolute era parte de la flota punta de lanza. 100 de nuestras mejores naves adentrándose en el espacio imperial, cazando sus líneas de suministro. Pensamos que éramos listos, que podíamos matar de hambre a la bestia antes de que llegara a nuestra garganta. Pero cuando salimos del espacio de deslizamiento cerca de Riel, la bestia nos estaba esperando. Los sensores se iluminaron en rojo tan rápido que las consolas casi se sobrecargaron. Miles de contactos extendiéndose por el vacío como un muro de fuego. Transportes más grandes que ciudades, acorazados cuyos cañones brillaban más que soles. Filas interminables de escoltas en formación cerrada. Eran más naves de las que la humanidad había desplegado en toda su historia, reunidas en un solo lugar.
El Imperio no había enviado una flota esta vez. Habían enviado una armada. El pánico se apoderó del puente. Oí a hombres maldecir, rezar, susurrar promesas a dioses en los que no habían creído en años. Mi propia garganta se secó mientras miraba el mapa táctico. Nuestras 100 naves parecían hormigas frente a una montaña. El comandante Holt no se inmutó. Señal al mando terrestre, dijo, con voz cortante. Hemos encontrado el martillo del Imperio. El oficial de comunicaciones vaciló. Señor, nos superan en número 10-1. Entonces haremos que sangren 10 por cada uno de los nuestros. La flota se dispersó en formación de combate, motores rugiendo, escudos alzándose. Mis dedos volaron sobre la consola, fijando coordenadas, trazando soluciones de disparo. Mi cuerpo se movía por instinto, pero mi mente gritaba, no podemos ganar esto. Y entonces el vacío se iluminó. La primera andanada nos golpeó como un maremoto. Haces de luz roja surcaron nuestra flota, destrozando naves en segundos. El Dauntless explotó en un estallido de fuego blanco. El Ironclad se partió en dos, su tripulación derramándose en el vacío como chispas. Devolvimos el fuego, cada cañón gritando en desafío. Ráfagas de singularidad desgarraron las escoltas enemigas, abriendo agujeros en sus formaciones. Campos de cizalladura cuántica partieron transportes por la mitad, dejando restos cayendo hacia la luz de riel. Pero por cada uno que matábamos, 10 más avanzaban. No era una batalla. Era una masacre. El Resolute se estremeció bajo el bombardeo. Las consolas soltaron chispas. Las alarmas aullaron. Los hombres gritaron mientras los mamparos se rompían y el humo llenaba el aire. Fui arrojado contra la pared. Sangre corriendo de un corte sobre mi ojo. Escudos al 20%, gritó alguien. Devuelvan el fuego, rugió Holt. Lo hicimos. Luchamos como demonios. Cada hombre en el puente gritando órdenes, las manos volando sobre los controles. La nave gemía como si estuviera viva, sus cañones brillando al rojo vivo con rabia. Nos llevamos 3 destructores imperiales con nosotros en una sola salva. Pero no fue suficiente. La armada del Imperio se acercó más, implacable, sus acorazados se cernían como dioses, sus armas nos destrozaban con una precisión nacida de siglos de conquista. Y en ese momento, entendí algo terrible. El milagro de la Tierra en Sol había sido solo eso, un milagro. Aquí fuera, contra la verdadera fuerza del Imperio, éramos hormigas bajo una bota. La orden vino del mando terrestre. Retirada. Pero la retirada no era simple. La armada nos había acorralado, cortando los corredores del espacio de deslizamiento, arrinconándonos contra la luz ardiente de riel. Las naves se separaron en desesperación, los motores gritando mientras intentaban romper el muro de fuego. La mayoría no lo logró. El casco del Resolute gritó mientras avanzábamos, sus motores ardiendo más de lo que jamás debieron. Naves imperiales se acercaron por todos lados, los cañones destellando. «Prepárense», gritó Holt. El mundo se volvió blanco. Cuando abrí los ojos, el puente era un caos. El humo ahogaba el aire. Cuerpos yacían esparcidos por el suelo. Mis oídos zumbaban. Mi pecho ardía. La mitad de las consolas estaban oscuras, destrozadas por sobrecargas. «Hemos pasado», gritó el timonel, con voz ronca. De alguna manera, imposiblemente, el Resolute había atravesado el bloqueo. El espacio de deslizamiento se abrió ante nosotros, un túnel de luz arremolinado. «Vayan», rugió Holt. Los motores gritaron, la nave se sacudió, y luego las estrellas se extendieron hasta el infinito mientras desaparecíamos en el espacio de deslizamiento. Emergimos días después, maltrechos y rotos en un sistema lejos de riel. La flota que nos acompañaba era una sombra de lo que había sido. De las 100 naves que habían partido, menos de 30 salieron cojeando con vida. La sala de guerra estaba en silencio mientras Holt miraba los informes de bajas. Su rostro era de piedra, pero sus manos temblaban lo suficiente para que lo notara. «Querían que lo viéramos», dijo finalmente, su voz era baja, sombría. «Querían que supiéramos a qué nos enfrentamos realmente».
Miró alrededor de la sala, sus ojos encontrándose con los míos por un instante. Y ahora lo sabemos. La noticia golpeó a la tierra como un martillo. La maquinaria de propaganda intentó presentarlo como una retirada estratégica, pero la verdad se filtró. Las familias vieron las listas de bajas. Las madres vieron los nombres de sus hijos. Las viudas lloraron en transmisiones en vivo. Por primera vez desde que comenzó la guerra, vi dudas en los ojos de la gente. El orgullo, el hambre, la arrogancia. Se agrietó bajo el peso de la realidad. El imperio no era un matón de poca monta que podíamos espantar. Eran un monstruo más viejo y más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado. Y estaban viniendo. Las semanas después de Riel fueron peores que la batalla misma. El imperio se movió como un incendio forestal, sus armadas barriendo la galaxia. Mundos ardían por docenas. Colonias que una vez miraron a la Tierra con esperanza ahora gritaban en vano mientras eran borradas de la existencia. Interceptábamos señales de socorro a diario, cada una daga en el estómago. Y la Tierra construía más rápido. Los astilleros funcionaban día y noche. Hombres reclutados en números que me mareaban. La propaganda rugía más fuerte, ahogando los susurros de miedo. Este es el destino de la humanidad. No nos arrodillaremos. Pero bajo la superficie, lo vi desmoronarse. La moral se fracturó. Algunos soldados susurraban que la guerra era imposible de ganar. Otros susurraban cosas peores, que quizás deberíamos negociar, rendirnos antes de que la tierra también ardiera. Los altos mandos no toleraban susurros. Los hombres que hablaban demasiado alto desaparecían de la noche a la mañana. El mensaje era claro. No habría rendición. Y una parte de mí se preguntaba si eso era valentía o locura. El Resolute cojeaba de batalla en batalla, remendado con chatarra y fuerza de voluntad. Luchábamos cuando se nos ordenaba, matábamos cuando podíamos, nos retirábamos cuando teníamos que hacerlo. Cada enfrentamiento nos desangraba más, cada victoria más pequeña que la anterior. Pero lo más extraño fue esto. Los hombres no se quebraron. Si acaso, cuanto peor se ponía la guerra, más duro luchaban. Quizás era orgullo, quizás rabia, quizás solo la negativa a morir en silencio. Pero lo veía en sus ojos cada vez que sonaban las alarmas. Un fuego que ninguna derrota podía apagar. Me asustaba porque me di cuenta de que Holt había tenido razón todo el tiempo. La desesperación era nuestra fuerza, y la desesperación podía convertirnos en monstruos. Una noche, después de una escaramuza particularmente brutal cerca de Sirio, me encontré solo de nuevo en la cámara de observación. Las estrellas se extendían infinitas ante mí, frías e indiferentes. Pensé en los hombres que habíamos perdido, en las colonias ardiendo, en la armada esperando en algún lugar en la oscuridad. Y pensé en la tierra. ¿Sobreviviría a esto? ¿Podría? ¿O solo estábamos retrasando lo inevitable, desangrándonos hasta que el imperio nos aplastara de una vez por todas? Las palabras de Holt resonaron en mi cabeza, todos ellos. Si es lo que hace falta. Quizás esa era la respuesta. Quizás la supervivencia significaba perderlo todo, nuestra moral, nuestra humanidad, incluso nuestras almas. Y quizás, solo quizás, cuando el humo se disipara, la galaxia ya no temería al imperio. Nos temerían a nosotros. La orden llegó semanas después. La Tierra había terminado de jugar a la defensiva. La flota no se iba a esconder, no se iba a retirar. Íbamos a atacar al imperio donde le dolía. No a sus armadas, a su hogar. Cuando llegó la orden, el silencio en la sala de guerra fue ensordecedor. Nadie habló, ni siquiera Holt. El mensaje del mando terrestre se reprodujo una tercera vez. Las mismas palabras cada vez, pronunciadas con el tono frío y mecánico de la autoridad a la que no le importaba quién sangrara. Nueva directiva: atacar los sistemas centrales del imperio. La infraestructura civil no debe ser perdonada. El imperio debe aprender el miedo. Ahí estaba, claro, frío. Ya no luchábamos por sobrevivir. Luchábamos para hacer sangrar a la galaxia. El Resolute estaba remendado con chatarra y saliva para entonces. No era bonita, pero estaba hambrienta.
Los hombres a bordo también. Habían perdido amigos, hermanos, flotas enteras en Riel y Sirio. Cuando llegó la orden, vi el fuego en sus ojos. Del tipo que no cuestiona, solo obedece. Yo me sentí enfermo. Me dije desde el principio que estábamos defendiendo la tierra, que cada gatillo que apretaba, cada nave que destruíamos era para mantener mi hogar a salvo. Pero ahora nos decían que quemáramos sus hogares. Que borráramos a las mismas familias por las que juramos venganza cuando era la tierra la amenazada. ¿Era eso supervivencia o venganza? Holt no se inmutó. Nos reunió a todos en el puente de mando y dio la orden como si fuera una ley tallada en piedra. Su voz nunca tembló. Ni una vez. El imperio cree que somos presas, dijo. Creen que la tierra es débil. Eso se acaba ahora. Atacaremos su corazón, arrancaremos su orgullo y les mostraremos que la humanidad no se arrodilla. No suplicamos. Tomamos. Los hombres rugieron en aprobación. Los puños golpearon las consolas. Las voces se alzaron en furia. Yo permanecí en silencio. Sentía la garganta apretada. Nuestro objetivo era un sistema llamado Vera. En lo profundo del territorio imperial. No su capital, no su joya de la corona, pero lo suficientemente cerca para picar. Era un centro de suministros, hogar de fábricas que alimentaban sus armadas, ciudades que construían sus máquinas de guerra, y era hogar de civiles. Miles de millones de ellos. Saltamos a la órbita de Vera al amanecer, el pálido brillo verde del planeta llenando el visor. Al principio, era casi hermoso. Las nubes se enroscaban en la atmósfera como suaves pinceladas. Los océanos brillaban bajo la luz de las estrellas. Por un momento, olvidé que era el mundo del enemigo. Luego los cañones se calentaron. El primer bombardeo vino desde la órbita. Nuestros cañones abrieron fuego. Rayos de luz rasgando el cielo, estrellándose en las ciudades de abajo. Las explosiones florecieron en la superficie como flores airadas. Manzanas enteras borradas en segundos. A través del cristal de observación, vi columnas de humo elevándose desde el planeta. Vi el fuego extendiéndose donde antes había hogares. Los hombres en el puente vitoreaban. Yo no. Todo en lo que podía pensar era en Sol. El día que el imperio vino por la tierra. El terror, la rabia, la impotencia, y ahora estábamos entregando esa misma pesadilla al hogar de otra persona. Me dije que se lo merecían, que eran el enemigo, que esto era la guerra. Pero en el fondo, se me revolvió el estómago. El imperio respondió rápido. Su flota de defensa se lanzó desde la órbita. Naves elevándose desde la superficie del planeta como avispones de un nido. Cascos negros y elegantes, armas brillando con esa familiar amenaza roja. El Resolute se lanzó a la refriega, los cañones ardiendo. El vacío estalló en caos, rayos de fuego y acero surcando las estrellas. Destrozamos sus escoltas, trituramos sus destructores, abrimos agujeros en su formación, pero ellos contraatacaron con fuerza. El Sentinel explotó a nuestro lado, sus restos esparciéndose por el campo de batalla. El Valor recibió un impacto directo y giró sin control, su tripulación gritando por las comunicaciones antes de que el silencio los reclamara. No fue limpio. No fue rápido. Fue sangre y fuego y muerte. Y mientras tanto, el planeta ardía abajo. Las horas se convirtieron en días. La batalla se prolongó. Ningún bando estaba dispuesto a ceder. Los cielos sobre Vera se convirtieron en un cementerio de restos. Naves destrozadas flotando en un silencio sin fin. Al segundo día, rompimos sus defensas orbitales. La orden fue terminar el trabajo. Holt no dudó. Apunten a sus fábricas, ladró. Su producción. No dejen nada en pie. Nuestros cañones tronaron de nuevo, rasgando la superficie. Las fábricas se derrumbaron. Las ciudades guardaron silencio. El humo ahogó el cielo. Pero las fábricas no fueron lo único que golpeamos. Los informes comenzaron a llegar. Bajas civiles. Hospitales destruidos, escuelas arrasadas, campamentos de refugiados atrapados en el fuego cruzado. Los hombres lo ignoraron. Se dijeron a sí mismos que el enemigo se escondía detrás de los civiles, que era su culpa.
Yo también me lo dije, pero la mentira sabía amarga. Al tercer día, encontré a Holt en la cámara de observación. Estaba solo, mirando el planeta en llamas, el brillo del fuego pintando su rostro en tonos de rojo. «No lo apruebas», dijo sin girarse. Me quedé helado. «Señor». Me miró entonces, sus ojos agudos, su voz como acero. «¿Crees que no lo veo? La forma en que te estremeces cuando los cañones disparan. La forma en que apartas la vista cuando las ciudades arden». No respondí. «¿Crees que somos monstruos?», dijo. «¿Que nos hemos convertido en lo mismo que combatimos?». Apreté los puños. «¿Acaso no lo hemos hecho?». Se acercó más, su mirada clavada en la mía. «La guerra no es sobre el bien y el mal. Es sobre la supervivencia. El imperio quemaría la tierra sin dudarlo. Masacrarían a nuestras familias, a nuestros hijos, y no perderían ni una noche de sueño por ello. Si queremos sobrevivir, tenemos que ser peores que ellos, más despiadados, más inclementes. Es el único lenguaje que entienden». Sus palabras ardieron porque una parte de mí sabía que tenía razón. Pero otra parte de mí, la que todavía recordaba los cielos azules de la tierra, la risa de los niños, el calor del hogar, se preguntaba si la supervivencia valía el costo de perder todo lo que nos hacía humanos. Para el cuarto día, Vera era ceniza. Las fábricas habían desaparecido. Las ciudades yacían en ruinas. La población, de miles de millones, estaba destrozada. Algunos huyeron. La mayoría no. Habíamos ganado, pero no se sentía como una victoria. Cuando el humo se disipó, flotamos entre los restos en silencio. Los hombres estaban exhaustos, sus vítores apagados, sus ojos vacíos. Incluso Holt parecía más viejo, con líneas profundas talladas en su rostro. Porque todos sabíamos la verdad. No solo habíamos asestado un golpe al imperio. Habíamos cruzado una línea. La galaxia reaccionó rápido. Algunos nos llamaron salvadores, vitoreando la fuerza de la Tierra, suplicando nuestra protección. Otros nos llamaron carniceros, condenando la masacre de Vera como prueba de que la humanidad no era diferente del imperio. Ambos bandos tenían razón. Y el imperio, por primera vez, respondió. Su mensaje llegó a través de todos los canales, su lenguaje goteando veneno, traducido al nuestro con perfecta claridad. No son cazadores. No son conquistadores. Son alimañas. Y los exterminaremos. Los hombres se rieron cuando lo oyeron. Dijeron que el imperio estaba asustado, desesperado. Pero yo no me reí porque en su voz oí algo que no había oído antes. Odio. Odio puro y abrasador. Y supe que lo que vendría después haría que Vera pareciera nada más que el movimiento de apertura. Esa noche, no pude dormir. Vagué por los oscuros pasillos de la nave, el metal frío bajo mis manos, el zumbido de los motores resonando en mis oídos. Pensé en la tierra, en la gente vitoreando en las calles, ciega a la sangre que compraba su orgullo, en la propaganda gritando sobre el destino mientras enviaban a muchachos a morir en batallas que no entendían. Y pensé en Vera, en las ciudades en llamas, en los gritos que no oímos pero sabíamos que estaban allí. Los rostros que nunca veríamos. Las vidas borradas en nombre de la supervivencia. ¿Tenía razón Holt? ¿Era esta la única manera de ganar? ¿O ya habíamos perdido algo mucho más grande que la guerra? Las estrellas fuera del visor no ofrecían respuestas, solo silencio. Y en ese silencio, me di cuenta de la verdad que me heló hasta la médula. Esto ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de qué tipo de monstruos estábamos dispuestos a convertirnos. Pensamos que teníamos tiempo. Después de Vera, la flota regresó cojeando a casa, sangrando, pero intacta. El mando lo declaró una victoria, llenando los titulares de todas las noticias. La tierra infunde miedo en el imperio. Los civiles vitoreaban en las calles. Los soldados desfilaban en paradas. Las familias ondeaban banderas desde los balcones como si la galaxia ya fuera nuestra. Pero bajo el rugido de la celebración, se extendieron susurros. El imperio había vuelto a guardar silencio. Demasiado silencio. Había aprendido a temer su silencio más que sus palabras. El silencio significaba planificación.
El silencio significaba que algo se avecinaba. Y cuando llegó, vino por la tierra. La alarma gritó primero en el fuerte Armstrong. Yo estaba en el Resolute, anclado en la órbita terrestre, realizando simulacros con la tripulación. Al principio, pensé que era otra falsa señal como en los primeros días. Pero entonces el cielo se iluminó. El espacio de deslizamiento se rompió justo más allá de la luna, abriendo agujeros en el vacío. 1, 2, luego docenas. Puertas ardientes vomitando fuego y acero. El imperio había llegado. Su armada no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Esto no era una partida de exploración. Ni siquiera era riel. Esto era todo. Acorazados más grandes que continentes. Transportes que ocultaban las estrellas. Enjambres de escoltas tan densos que parecían tormentas. El cielo de la tierra se tiñó de rojo mientras sus motores ardían a través de la negrura. El imperio no había venido a librar una batalla. Habían venido a exterminarnos. El Resolute tembló mientras las alarmas sonaban. Los hombres corrían a sus puestos, las voces superponiéndose en un caos de órdenes y gritos. Holt irrumpió en el puente, su rostro tallado en hierro. Todas las naves en formación defensiva. Protejan la tierra a toda costa. La flota se movió como una máquina. Destructores formando muros, transportes elevándose desde la órbita, cañones orbitales brillando mientras se cargaban. Por primera vez en la historia, toda la fuerza de la Tierra estaba reunida en un solo lugar. Pero al mirar el muro de naves enemigas que se extendía por las estrellas, se me cayó el estómago. No estábamos listos. Nadie podría estar listo para esto. La primera salva llegó como un trueno. Haces de fuego rojo llovieron, surcando nuestras flotas, estrellándose en la superficie de la tierra. Las ciudades explotaron en pilares de llamas. El suelo tembló bajo su furia. Vi Nueva York desvanecerse en un estallido de luz. Londres se abrió como una herida. Pekín se ahogó en fuego. Miles de millones murieron en segundos. Y por primera vez, me sentí impotente. Todo el poder de fuego, todas las flotas, todas las victorias. No pudimos detenerlo. La tierra estaba ardiendo. El Resolute respondió al fuego. Sus cañones brillando al rojo vivo. Ráfagas cuánticas, desgarrando naves enemigas. A nuestro alrededor, la humanidad luchaba como demonios. Los cañones orbitales abrían agujeros en los transportes. Los destructores embestían a las escoltas en furia suicida. Los cazas pululaban sobre los acorazados como avispones picando a gigantes. Y de alguna manera, imposiblemente, resistimos. El vacío estalló en caos. El imperio sangró bajo nuestros cañones, naves explotando en brillantes estallidos de luz. Por cada ciudad que quemaron, respondimos con una nave destrozada. Por cada 1.000 millones que mataron, masacramos a 10.000 de los suyos. Pero el costo fue inimaginable. Vi como el Vanguard, nuestro transporte más orgulloso, se partía por la mitad, su tripulación gritando en el vacío. El Buluar que explotó a nuestro lado, sus restos chocando contra el casco del Resolute. Los incendios se extendieron por nuestros puentes. Hombres quemándose vivos en corredores que no podíamos alcanzar. Y aún así luchamos porque no había opción. Las horas se convirtieron en días. La superficie de la Tierra brillaba con cicatrices visibles desde la órbita. Océanos hirviendo. Continentes agrietados. El número de muertos era incalculable. Pero el imperio no era imparable. Por primera vez, su armada se ralentizó. Nuestras armas. Los mismos milagros oscuros que habían borrado su primera flota desgarraron sus filas. Habían aprendido, pero nosotros también, y la desesperación nos dio una fuerza que ningún imperio podía igualar. Para el segundo día, la mitad de su flota ardía. Para el tercero, su armada flaqueaba. Para el cuarto, comenzaron a retirarse. Lo imposible había sucedido de nuevo. La tierra aún se mantenía, apenas. Cuando el humo se disipó, el cielo sobre la tierra era un cementerio. Naves destrozadas flotaban en silencio, humanas y alienígenas por igual, cuerpos congelados en el vacío. El Resolute estaba inutilizado, su casco desgarrado, sus puentes manchados de sangre.
La mitad de nuestra tripulación había desaparecido. Tropecé entre los escombros del puente de mando. El humo ahogaba mis pulmones. Los oídos zumbando por las explosiones. Hombres yacían muertos a mi alrededor, algunos todavía atados a sus consolas, sus rostros congelados en desafío. Holt estaba en el centro, cubierto de sangre y ceniza, sus ojos ardiendo con ese mismo fuego inquebrantable. Vinieron a acabarnos, dijo, con voz ronca. Y todavía estamos aquí. Eso significa una cosa. Esta no es su victoria. Es la nuestra. Los hombres que sobrevivieron rugieron en aprobación, pero yo no pude. Porque cuando miré la superficie marcada de la tierra, los océanos hirviendo, los continentes ennegrecidos, las ciudades desaparecidas, me di cuenta de algo. Esto no era victoria. Era supervivencia. Comprada con sangre tan espesa que ahogó al mundo. Y no había terminado. Los días después de la batalla fueron peores que la lucha misma. La tierra estaba rota. Miles de millones de muertos, ciudades reducidas a escombros, naciones desaparecidas. Los supervivientes se arrastraron de las cenizas, sus rostros vacíos, sus voces susurros. Pero no estaban rotos. Estaban furiosos. Caminé por las ruinas de Nueva York días después de que el humo se disipara. Torres yacían destrozadas, calles enterradas en ceniza, el olor a muerte flotando denso en el aire. Supervivientes escarbaban entre los escombros con las manos desnudas, sacando cuerpos, algunos vivos, la mayoría no. Y dondequiera que miraba, veía lo mismo en sus ojos. No miedo. Odio. El tipo de odio que no se desvanece, que no perdona, que no se detiene. El imperio no nos había aplastado. Nos habían forjado. Holt nos reunió en el puente del Resolute, lo que quedaba de él, y dio la siguiente orden. La tierra resiste. Eso significa que la guerra continúa. Y esta vez, no esperamos a que vengan. Llevaremos la lucha a su mismo corazón, a su trono, a su capital, y la quemaremos. Los hombres vitorearon, sus voces roncas, sus puños golpeando el acero. Me quedé en silencio porque una parte de mí también lo quería. Ver sus ciudades arder como las nuestras. Ver a su gente gritar como la nuestra. Pero otra parte de mí, más pequeña, más débil, se preguntaba si para cuando llegáramos a su trono, quedaría algo de la humanidad que valiera la pena salvar. Esa noche, me paré solo en la cámara de observación, mirando la tierra. Estaba marcada, ennegrecida, sangrando, pero estaba viva. Pensé en las familias enterradas en los escombros, en los niños convertidos en cenizas, en los océanos hirviendo bajo el fuego. Pensé en los hombres con los que había luchado, los que nunca volverían a luchar. Y pensé en lo que Holt había dicho. Quemar su trono. Quizás tenía razón. Quizás la única manera de sobrevivir era quemarlos primero. Pero no podía quitarme la sensación de que la guerra no solo nos estaba matando. Nos estaba cambiando. Cada batalla, cada orden, cada muerte, estaba tallando algo nuevo en nosotros, algo más oscuro. Y mientras miraba hacia el vacío, me di cuenta de la verdad que me aterrorizaba más de lo que el imperio jamás lo había hecho. Si la humanidad sobrevivía a esta guerra, no seríamos los mismos. Seríamos otra cosa. Algo que la galaxia temería incluso más que al imperio. La orden se extendió por la flota como fuego por hierba seca. No íbamos a atacar otra colonia, ni otra línea de suministro, ni otro mundo fábrica. Esta vez el objetivo era la propia capital del imperio, el corazón de su trono, el sistema desde el que habían gobernado durante milenios. Por primera vez en la guerra, no esperábamos a que vinieran. No estábamos tomando represalias. Íbamos directamente a su garganta. El nombre del sistema siseó por todos los canales. Horus. Era una palabra pronunciada como una maldición. El mundo donde los emperadores habían surgido, donde las flotas se habían lanzado, donde la conquista se había escrito en piedra, intocable, sagrado. Y la tierra acababa de jurar quemarlo. El Resolute apenas se mantenía. Casco marcado, motores remendados, su tripulación a la mitad. Pero seguía aquí, seguía luchando. Y nosotros también. Los hombres se movían por sus pasillos como fantasmas, llenos de cicatrices,
cansados, con los ojos hundidos por batallas que habían devorado flotas enteras. Pero ahora había algo más en sus rostros. No solo supervivencia, no solo deber, hambre de venganza. Cuando Holt anunció el objetivo, lo vi en sus ojos. No se inmutaron. No cuestionaron. Lo querían. Querían hacer que el imperio sintiera todo lo que la tierra había sentido. Yo también lo quería. Y eso me aterrorizaba. La flota se reunió al borde del espacio de Aurelis. Miles de naves, más de las que la humanidad había desplegado antes. Transportes, destructores, cañones orbitales montados en plataformas móviles, incluso naves de colonias reutilizadas y equipadas con armas. Cada nave que nos quedaba, cada hombre que aún podía sostener un arma. El vacío estaba denso con su presencia, motores ardiendo como estrellas, armas preparadas y esperando. En el puente de mando, el aire era pesado. Los hombres estaban en silencio, las manos temblando sobre los controles, el sudor brillando en sus rostros. Todos sabíamos lo que era esto. No una batalla, ni siquiera una guerra. Esto era aniquilación. O la de ellos o la nuestra. Saltamos. El espacio de deslizamiento se abrió, tragándose la flota en luz. El túnel se extendía ante nosotros, infinito, brillando con colores imposibles. Los motores rugieron, los cascos gimieron. Los hombres se aferraron a sus asientos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y entonces, con una sacudida que me desgarró el estómago, emergimos. Aurelus se extendía ante nosotros. Había esperado grandeza, torres elevándose hacia el cielo, flotas brillantes patrullando la órbita, defensas tan gruesas que ocultaban las estrellas. Lo que vi en su lugar me heló. El planeta era hermoso. Demasiado hermoso. Océanos de un azul brillante, continentes cubiertos de bosques esmeralda, ciudades relucientes de oro y cristal. No parecía la sede de un imperio tiránico. Parecía el paraíso. Por un instante, no pude respirar. Y entonces el cielo se llenó de fuego. Sus defensas estaban esperando. Anillos orbitales erizados de cañones. Flotas más grandes que cualquier cosa que hubiéramos visto, elevándose desde la atmósfera. Acorazados tan masivos que parecían tallados en los huesos de los dioses. El imperio había vaciado su alma para proteger a Aurelus. Y habíamos venido a matarla. ¡Ataquen!, rugió Holt. El vacío estalló. El primer choque rompió el silencio. Los cañones rugieron. Haces de luz surcando la oscuridad. Las naves humanas se lanzaron a la refriega. Armas gritando, motores ardiendo. El imperio respondió con furia, sus acorazados desgarrando nuestras filas, sus anillos vomitando un fuego que iluminó el cielo. El Resolute tembló bajo el ataque, el casco gimiendo, los escudos destellando, hombres arrojados por el puente mientras las explosiones sacudían la nave. Pero devolvimos el fuego. Cañones brillando al rojo vivo, ráfagas de singularidad desgarrando las escoltas imperiales, campos de cizalladura destrozando acorazados. Ya no era una batalla. Era un caos. Naves chocaban en embestidas suicidas. Los cazas pululaban sobre los transportes como langostas. Las explosiones rasgaron el vacío en ondas cegadoras. Los hombres gritaban, los hombres morían, y aún así los cañones rugían. A través del visor, vi a Aurelus arder. Nuestras armas se estrellaron contra el planeta, desgarrando ciudades doradas, partiendo torres como leña, creando cráteres en bosques que habían existido durante siglos. El fuego se extendió por los continentes, los océanos hirvieron bajo el calor de nuestra furia. Y me di cuenta de la verdad. No éramos liberadores. No éramos defensores. Éramos carniceros, igual que lo habían sido ellos. Las horas se convirtieron en días. Ningún bando cedió. Por cada nave imperial que quemamos, ellos destrozaron 3 de las nuestras. Por cada ciudad que arrasamos, respondieron con una furia que sacudió el vacío. La flota disminuyó, ambos bandos sangrando, ambos bandos sin voluntad de detenerse. Al tercer día, rompimos su anillo orbital. La orden fue terminar el trabajo. Holt no dudó. Apunten a su ciudad del trono, dijo, su voz dura como el hierro. Bórrenla.
Nadie discutió. Los cañones rugieron. La ciudad del trono de Aurelus, la joya de la corona de un imperio, un monumento a milenios de conquista, se desvaneció en fuego. Las torres se derrumbaron. Los palacios se desmoronaron. Las calles se derritieron en ríos de piedra fundida. Miles de millones gritaron mientras el cielo caía. Los hombres vitorearon. Yo no pude. Todo lo que veía era la tierra. Nueva York, Londres, Pekín, los mismos gritos, el mismo fuego, la misma ceniza. Y en ese momento, me di cuenta de que Holt había tenido razón desde el principio. Para sobrevivir, nos habíamos vuelto peores que ellos. Para el cuarto día, la flota del imperio flaqueó. Sus defensas se agrietaron. Su armada se dispersó. Habíamos hecho lo imposible. Habíamos quemado a Aurelus. Pero cuando el humo se disipó, cuando los fuegos se atenuaron, cuando la última nave enemiga flotó en silencio, no hubo triunfo, no hubo alegría, solo silencio. Los hombres estaban en sus puestos, con los rostros pálidos, los ojos vacíos. La mandíbula de Holt estaba apretada, sus ojos ardían, pero incluso él parecía más viejo, más pesado. Habíamos ganado. Pero, ¿a qué costo? La galaxia respondió antes de que pudiéramos. Transmisiones inundaron todos los canales, voces de todas las estrellas. Algunos nos vitoreaban como salvadores, como héroes que habían matado al monstruo que nadie más pudo. Otros nos maldecían como monstruos, no mejores que el imperio que habíamos destruido. Ambos tenían razón. Y mientras la flota se alejaba cojeando de Aurelus, con humo saliendo, agujeros destrozados, tripulaciones rotas, me di cuenta de la verdad que me heló la sangre. No habíamos terminado la guerra. Nos habíamos convertido en ella. Esa noche, encontré a Holt en la cámara de observación de nuevo. Estaba solo, mirando las estrellas, su rostro tallado en la sombra. Se acabó, dije. Mi voz era hueca. Él negó con la cabeza. No, solo está comenzando. Fruncí el ceño. Quemamos su trono. Matamos a su imperio. Sus ojos se encontraron con los míos, agudos como el acero. Los imperios no mueren en un día. Mueren en ecos. Y la galaxia acaba de ver lo que estamos dispuestos a hacer. Eso significa una cosa. ¿Qué? Ahora vendrán todos a por nosotros. Tenía razón. Ya podía sentirlo. El cambio, el peso, el miedo. La humanidad había sobrevivido. La humanidad se había alzado. Pero la humanidad ya no era solo otra especie en la galaxia. Éramos algo más ahora, algo más oscuro, algo imparable. Y mientras miraba hacia el vacío, supe que la guerra ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de qué tipo de gobernantes estábamos a punto de convertirnos, y si la galaxia nos perdonaría alguna vez por ello. Los fuegos de Aurelus ni siquiera se habían extinguido cuando comenzaron las transmisiones. Llegaban de todas partes. Sistemas de los que nunca habíamos oído hablar. Civilizaciones que habían vivido en las sombras del imperio durante siglos. Algunos mensajes llegaron como elogios, otros como maldiciones. Pero todos llevaban el mismo tono. Miedo. Ya no miedo al imperio. Miedo a nosotros. Nos alejamos cojeando de Aurelus con menos de un tercio de la flota con la que habíamos partido. El Resolute apenas se mantenía. Su casco marcado de negro, sus motores gimiendo como bestias moribundas. Los hombres se movían por sus pasillos como fantasmas, uniformes hechos jirones, rostros demacrados, ojos vacíos. Habíamos luchado durante días, visto morir a miles de millones, quemado ciudades hasta que no quedó más que ceniza. Deberíamos haber estado celebrando. Deberíamos haber estado borrachos de victoria. Pero la nave estaba en silencio porque cada hombre a bordo sabía la verdad. Lo que quedaba de nuestra inocencia ardió con Aurelus. En el puente de mando, Holt estaba de pie sobre la pantalla táctica, con las manos entrelazadas a la espalda. Su rostro era de piedra, ilegible, pero sus ojos ardían con el mismo fuego que lo había llevado a través de cada batalla. El imperio está roto, dijo al fin. Su flota dispersa, su trono desaparecido. Nunca se recuperarán. Los hombres asintieron.
Algunos incluso se permitieron una sonrisa sombría. Pero Holt no había terminado. Eso no significa que la guerra haya terminado. Significa que la guerra está cambiando. La galaxia ha visto lo que podemos hacer, y no lo olvidarán. Su mirada recorrió el puente, deteniéndose en mí un instante más que en los demás. Les hemos mostrado que la humanidad no se arrodilla. Ahora debemos decidir si la humanidad gobierna. La decisión no era nuestra. La galaxia la tomó por nosotros. En cuestión de semanas, comenzaron a formarse alianzas. Civilizaciones que habían pasado siglos encogidas bajo la bota del imperio ahora volvían su miedo hacia nosotros. Hablaban de contención, de equilibrio, del peligro que la humanidad representaba para las estrellas. Viejos enemigos se convirtieron en aliados repentinos. Flotas que una vez se habían dispersado ante la sombra del imperio ahora se reunían en formaciones cerradas, sus armas apuntando no a Aurelus sino a la tierra. El mensaje era claro. Ya no éramos presas. Éramos la nueva amenaza. En la tierra, la historia era diferente. Los supervivientes del ataque orbital reconstruyeron desde las cenizas. Las ciudades se levantaron de las ruinas, más fuertes, más afiladas, más furiosas. La gente no lloraba. Rugía. Las vallas publicitarias ardían con eslóganes. La tierra ascendente. La humanidad suprema. Las estrellas son nuestras. Los niños llevaban uniformes antes de saber leer. Hombres y mujeres hacían cola en masa para alistarse, hambrientos de llevar la guerra al siguiente horizonte. Ya no era duelo. No era miedo. Era orgullo. El tipo de orgullo que ciega a un pueblo ante lo que ha perdido. Caminé por las ruinas de lo que una vez fue Nueva York. Ahora un esqueleto marcado de acero y ceniza. Supervivientes se movían por las calles con rostros duros, reconstruyendo con sus propias manos, los ojos ardiendo con el mismo odio que había visto en Aurelus. Pasé junto a un mural pintado en el costado de una torre medio derrumbada. Mostraba a un soldado con armadura, el puño en alto, de pie sobre los restos de naves alienígenas. Sobre él, letras audaces decían, «Traemos fuego». Los niños se paraban frente a él, imitando la pose, con los puños en alto, los ojos brillantes. Y me di cuenta de algo que me heló más que cualquier batalla. La guerra no solo se libraba en el espacio. Se estaba tallando en el alma misma de la Tierra. El Resolute recibió la orden de regresar a órbita semanas después. Reparado lo suficiente para luchar de nuevo. Holt nos reunió en la sala de guerra, su rostro sombrío. Los informes confirman lo que temíamos, dijo. La galaxia se está uniendo. Especies que nunca se hablaron ahora están lado a lado. Están construyendo flotas más grandes que cualquier cosa que hayamos visto, y vienen por nosotros. La sala se heló. Ven lo que hicimos en Aurelus, continuó Holt. Ven de lo que somos capaces, y no se detendrán hasta que hayan enterrado la tierra en cenizas. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. Eso significa que tenemos dos opciones. O nos arrodillamos o gobernamos. Los hombres rugieron en aprobación. Me quedé en silencio porque la elección no era una elección en absoluto. Arrodillarse significaba la extinción. Gobernar significaba convertirnos en lo mismo que juramos destruir. Los días que siguieron se convirtieron en preparación. Los astilleros rugieron día y noche. Las flotas crecieron. Los soldados se entrenaron hasta que sus cuerpos se rompieron. La tierra ya no solo se defendía. La tierra estaba construyendo un imperio propio. Pero cada vez que miraba a los ojos de los hombres, lo veía. El cambio, el fuego, el hambre. Ya no luchábamos por sobrevivir. Luchábamos por dominar. Una noche, encontré a Holt solo en la cámara de observación. Miraba las estrellas, su rostro iluminado por su fría luz. Vendrán por nosotros pronto, dijo sin mirarme. Lo sé. Unirán a cada especie, a cada flota. Arrojarán todo lo que tienen contra la tierra. Y cuando lo hagan, tendremos que estar listos para hacer lo que el imperio nunca pudo. ¿Qué es eso? Se giró, sus ojos ardiendo con algo que ya no era fuego. Era algo más oscuro. Ganar. Sin importar el coste.
Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que se fuera. Sin importar el coste. El coste ya estaba claro. Lo veía en los rostros de los hombres. Lo veía en los escombros de las ciudades de la tierra. Lo veía en los cielos ardientes de Aurelus. Y supe en el fondo que Holt tenía razón. La galaxia vendría por nosotros. Y si queríamos sobrevivir, tendríamos que quemarlos primero. Pero la supervivencia ya no era lo mismo que la victoria. Y la victoria no era lo mismo que la humanidad. La transmisión final llegó semanas después. No era de la Tierra. No era de Aurelus. No era del Imperio. Era de la galaxia misma. Una coalición de voces traducida en una, transmitida por todos los canales. La humanidad es una plaga. La humanidad es una amenaza. La humanidad será borrada. Los hombres se rieron cuando lo oyeron. Dijeron que la galaxia tenía miedo. Tenían razón. Pero yo no me reí porque el miedo corta en ambos sentidos. Y mientras miraba las estrellas, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La galaxia vendría por nosotros. Lucharíamos. Quemaríamos. Mataríamos. E incluso si ganáramos, incluso si la Tierra se alzara sobre las cenizas, incluso si la humanidad gobernara las estrellas, ¿qué quedaría de nosotros? ¿Seguiríamos siendo hombres? ¿O seríamos algo completamente diferente? ¿Monstruos vistiendo la piel de supervivientes? Las estrellas fuera del visor no respondieron. Nunca lo hacen. Esa noche, soñé con la Tierra. No la Tierra de ahora, marcada y ardiendo, sino la Tierra de antes. Cielos azules, campos verdes, risas en las calles. Cuando desperté, el sueño se había ido. Todo lo que quedaba era la guerra. Y la guerra nunca terminaría.